pequeño retraso correspondiente. El acto se va a iniciar con Domingo Pérez, compañero de Izquierda Unida de Molina, que nos va a amenizar con un par de canciones para ir entrando en materia. Domingo. Hola, muy buenas tardes. De Izquierda Unida se pensó que sería bueno lo de crear para estas elecciones y para todas. Bueno, la verdad es que en muchos actos ya se va haciendo desde hace tiempo el tema de las brigadas culturales. Entre otras cosas porque, bueno, la cultura es una de las grandes perdedoras con la gente que nos gobierna ahora y con la Europa que tenemos ahora mismo. La cultura es algo que no tiene excesivo valor para ellos, porque como no le sacan muchas perras, pues entonces van recortando y recortando en todo lo que signifique cultura, educación, música, teatro, cine. Bueno, pues yo represento un poco a ese colectivo esta tarde y sobre todo al colectivo de los cantautores de la región, que somos un buen grupo y por lo menos dos de ellos estamos colaborando en estas reuniones que se tienen de cara a las europeas. Bueno, voy a cantar un par de canciones de las que he hecho y la primera se llama Cosecha de Margarita. Es una historia que habla de margaritas y de rosas. No me había dado cuenta hasta ahora, pero las rosas salen bastante mal paradas. Son las margaritas las que finalmente ganan la partida, que es lo que nos gusta y lo que soñamos más de uno desde hace tiempo. Por lo tanto, bueno, pues aquí va este pequeño cuento. Un día me dijo Mariano que oyó a coro en el invernadero cantar a flores de bellos colores y entró con gran decisión, pues quería preguntar. Las rosas cantaban, no habrá margaritas esta primavera, pobres florecitas. La flor cultivada con erudición no quieren nacer para protestar por tanta injusticia y tanta opresión, y así este mundo tendrá que cambiar. Las rosas reían, no habrá margaritas esta primavera, pobres florecitas. Pues he de deciros con gran emoción que este año en el campo no caben ya más, puesto que han pensado llenar el jarrón del pobre que flores no puede comprar. Las rosas bromean, cuántas margaritas esta primavera, pobres florecitas. Y Mariano insiste que al ricachón con su gran presencia quieren enseñar a hacer generoso su mal corazón, pensar en los pobres y el bien general. Las rosas se vean, cuántas margaritas esta primavera, pobres florecitas. El pobre no quiere coger margaritas, prefiere los ramos de flores preciosas, de plástico y tela, mucho más bonitas, con formas de rosas, perfectas y hermosas. Las rosas llorosas, cuántas margaritas muriendo en el campo, pobres florecitas. Y el rico pintando lindas margaritas en bolsos, zapatos, platos, camisetas, son multicolores, mucho más bonitas.
negocio redondo, es una gran beta, las rosas sonríen. ¿Cuántas margaritas muriendo en el campo? Pobres florecitas. Los pobres ya tienen rosas muy hermosas, los ricos ya tienen lindas florecitas, pero en primavera volverán gozosas, blancas y amarillas, muchas florecitas. Las rosas nos ríen, que ríen sus amos al vender muy caros sus preciosos ramos. Es curioso, amigos, ved las fabulosas, no se desaniman estas margaritas, en la primavera volverán gozosas, blancas y amarillas, muchas florecitas, en la primavera volverán gozosas, blancas y amarillas, muchas florecitas. Bueno, la cuestión es que de todas formas tenemos que luchar contra un poder, sobre todo de información y mediático, que es potentísimo y que quiere callar todo lo que es el trabajo que Izquierda Unida y toda la coalición a nivel europeo que está haciendo. Quieren callarlo y tienen muchos medios para eso. La verdad es que lo tenemos bastante crudo, pero nosotros tenemos que seguir y darle caña. Y seguir hablando cuando cada vez que nos repitan eso de que la revolución es imposible. Nos lo repiten una y otra vez, todas las veces. Y nosotros tenemos que ser capaces de quitar todo ese ruido del medio y creernos que sí que es posible la revolución, que es posible otro mundo profundamente diferente como el que estamos intentando que vaya surgiendo. Bueno, pues esta es un poco la historia. La revolución es imposible, se llama la revolución. Los que vivían como Dios crearon la televisión para gritarle a la gente: no es buena la revolución, no es buena porque es imposible, es fantasía infantil. Cuando has estado mejor que ahora, sé adulto, no seas pueril. No es buena pues, no es necesaria, que todo se arreglará. Con el mercado y su dinámica, tarde o temprano cambiará. No es buena pues, no es conveniente, que queda mucho por hacer. Pero hay que hacerlo más despacio, que nunca fue bueno correr. No es buena pues, ¿quién sabe hacerla? Cuando alguien la hizo, la cagó. En Francia, Rusia o Nicaragua, ya veis que nunca resultó. Y así seguían bombardeando, en sus periódicos también, en sus colegios, sus emisoras y en internet también. Y así lograron que mucha gente que había luchado generosa se retirara sola a su casa, cambiando el vino por gaseosa. Pero unos cuantos se resistieron poniéndose buenos tapones de sueños y de utopía y se juntaban por los rincones. Por los rincones iban gritando que la revolución es buena y con canciones y algún panfleto gritaban fuerte: vale la pena, pues la revolución es posible, que hay que soñarla con otros muchos, que si la sueñas solo y te callas, te sientes malo y muy flojucho, que ahora es mucho más necesaria una revolución mundial, que el pobre es cada vez más pobre y el rico es rico cada vez más, que ahora es muy conveniente revolución de sur a norte, que el pobre sufre y muere de hambre. Es necesario que esto se corte, y aunque sea muy difícil, se puede hacer revolución. Se puede hacer si somos muchos, si
si muchos tienen ilusión y poco a poco se van juntando los soñadores de otro planeta para gritarnos si es posible que nos hagan la puñeta, y los más ricos desconfiados hacían guerras preventivas para asustar a los soñadores y aplicarles sus lavativas. Y unos cuantos se resistieron, gritando por los balcones sus sueños y sus utopías, su indignación y sus corazones. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Casualidades de la vida, pues hoy, 15 de mayo, 15M, tercer aniversario de un movimiento del que muchos de nosotros formamos parte y participamos activamente, y que fue muestra de la indignación que sentíamos muchos ciudadanos españoles, murcianos y alameños. Y creo que como inicio de este acto pues era conveniente recordar este aniversario. Yo voy a hablar simplemente de un par de cuestiones por lo que se está planteando en la campaña y nos afecta o conocemos muy directamente aquí en Madrid. Todos estamos viendo esta campaña, cómo se plantea, todo desde un punto de vista de un bipartidismo entre Partido Socialista y Partido Popular, un bipartidismo que aquí hemos padecido durante 4 años, gobernando juntos en esta localidad, y que vamos a seguir pagando durante muchísimos años. Como sabéis, y en ello estamos trabajando, con esos 11 millones de euros, 11 millones de euros de los 30 millones que vinieron o que recogimos de la venta de los solares que corresponden al ayuntamiento de Colari, que se deberían haber invertido, y de esos 30 millones hay 11 millones que ha sido imposible a día de hoy justificar que se destinaron a inversión. Nadie sabe, bueno, sí saben que se han gastado, pero desde luego no hay inversión. Esos 11 millones, nosotros ya planteamos un recurso o que se investigue al Tribunal de Cuentas y estamos trabajando para presentar una denuncia. Entendemos que eso no puede quedar así y en esto vamos a seguir trabajando. Eso es solo una pincelada de a lo que nos lleva este contubernio, por decirlo de alguna forma suave, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Algo que nos quieren plantear también a nivel europeo para seguir o para hacer las mismas políticas que están castigando a la gente, que nos están castigando a nosotros, para favorecer a los mercados, a los poderosos y a los bancos. Y claro, en un acto como este, pues no puedo dejar de pasar la ocasión de otra cuestión que se está planteando, que es el tema de la alta abstención o de que mucha gente no vaya a votar. Desde luego, lo que dice el viejo proverbio es que el que calla otorga. Y en Izquierda Unida ni nos callamos ni otorgamos. Entendemos que callarse, otorgar y no votar es favorecer a este bipartidismo. Y por eso, desde ya, os pido que vayáis a votar por alternativas posibles y viables, como es la que representa la Izquierda Unida a través de la candidatura a la europea de Izquierda Unida. Muchas gracias. Le paso la palabra. A José Antonio Pujante, nuestro coordinador regional y también diputado regional. Buenas noches.
tengo la tentación de cantar algunas de las canciones que se ha dejado aquí escritas Domingo Pérez, porque hace falta entusiasmar a la ciudadanía para que efectivamente se dé cuenta del inmenso poder que tiene. Un inmenso poder que no solo se concreta y se manifiesta en las elecciones, sino que se concreta y se manifiesta día a día, participando de forma activa en contra de las políticas de duros recortes que los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, han venido llevando a cabo. Cantarle las 40, en definitiva, al poder financiero y al poder económico es algo útil, es algo positivo. Al mismo tiempo nos sirve también como forma de descarga de las frustraciones y del dolor, en definitiva, que provoca y el sufrimiento que provoca a la ciudadanía precisamente esos recortes. Por tanto, cantémosle las 40, cantémosle las 40 a ese poder financiero y a los poderes políticos que han sido cómplices y que son cómplices de esas políticas de recortes. La que se nos avecina es, sin duda alguna, la que se nos avecina es una situación bastante complicada si efectivamente siguen por la misma senda aquellos que nos han gobernado indistintamente, Partido Popular y Partido Socialista y Partido Popular, a veces en coalición en el seno de la Unión Europea. La que se nos avecina puede ser sin duda alguna muy dura la situación. Por eso tenemos que parar los pies el próximo 25 de mayo en las elecciones europeas, pero no debemos de quedarnos ahí. Tenemos que pararle continuamente, diariamente los pies a esta política brutal de recortes que trae o puede traer unas consecuencias muy duras. Las está trayendo ya, de hecho, a muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué Europa es la que quieren aquellos que defienden esta senda neoliberal? ¿Qué Europa quieren? Quieren una Europa en la que los ciudadanos y ciudadanas no sean ciudadanos y ciudadanas, sino tan solo clientes aquellos que efectivamente tengan algún tipo de capacidad económica. El resto, ni siquiera la condición de clientes ni de ciudadanos, simplemente desahuciados, ciudadanos y personas en definitiva marginadas de la vida cotidiana de la sociedad europea. ¿Qué Europa es la que quieren? Quieren una Europa en la que haya solamente clientes. Quieren una Europa en la cual pues el salario sea naturalmente lo más bajo posible, porque quieren y defienden la competitividad. Y para que se sea competitivo hay que bajar los salarios. Y esa es la Europa que quieren, una Europa de bajos salarios. Quieren una Europa sin derechos sociales, sin derechos laborales. Quieren una Europa sin prestaciones sociales. Quieren una Europa sin prestaciones por desempleo, porque eso es, dicen, una condición de vagancia, el hecho de cobrar una prestación por desempleo y por tanto con el fin de que puedan buscar trabajo y quitar la prestación por desempleo. También hay que eliminar o rebajar las pensiones, porque claro, eso puede hacer que sea insostenible en definitiva el sistema en el cual vivimos. Y también pues, hay que intentar, incluso han tenido la osadía de decir que hay que intentar vivir menos tiempo, porque claro, si vivimos más tiempo, si nuestras expectativas de vida van más allá de lo que actualmente hay, pues eso puede hacer insostenible el sistema. Por tanto, procurar moriros lo antes posible, procurar no vivir demasiado tiempo, porque eso perjudicará al sistema. Esa es la Europa, en definitiva, que defienden. Una Europa de la privatización de la sanidad, de la privatización de la educación, de la privatización de los servicios sociales. Esa es la Europa que defienden. Defienden esa Europa porque quieren hacer negocio con la sanidad y la educación. La sanidad para quien pueda pagársela. Quien no se la pueda pagar, pues lógicamente lo que tiene que hacer es morirse para no estorbar. Y la educación exactamente otro tanto de lo mismo. La privatización como la panacea de la vida maravillosa y milagrosa, de la vida neoliberal a la que nos quieren conducir, a la que nos quieren llevar. Una vida maravillosa como la que
han alcanzado los pobres mineros de Turquía, esos cerca de 300 mineros que han muerto en Turquía. ¿Por qué han muerto en Turquía esos mineros? ¿Cuál es la razón por la cual se ha producido esa tragedia en la cual nos hemos encontrado con una justificación indecente del presidente de Turquía? Ha justificado la muerte diciendo que, bueno, que en Gran Bretaña también moría mucha gente en el siglo XIX, y ha relatado distintos casos de accidentes, de tragedias y de muertes mineras en la Europa del siglo XIX y de principios del siglo XX. Pero ¿ha ocurrido un accidente? ¿Ha sido un accidente? ¿O ha sido un criminal asesinato patronal? En verdad ha sido eso, un criminal asesinato patronal. La empresa que gestiona la mina en la que se han producido cerca de 300 muertos en Turquía, esa empresa ha alardeado durante algún tiempo de que ha rebajado de forma considerable los costes de explotación de la mina, que han reducido enormemente el coste en materia de seguridad de la mina. Han presumido de que el precio del mineral extraído ahora es considerablemente más bajo del que se producía cuando la mina era pública, porque esa mina fue pública hasta hace unos cuantos años, que se privatizó. Pues en la época en que la mina era pública no hubo ningún accidente mortal. La época en la que la mina era pública, el mineral, es verdad, era menos competitivo, el mineral era más caro, pero había medidas de seguridad que encarecían el precio del mineral, medidas de seguridad severas que impedían, o por lo menos ponían muy difícil, el que se produjese accidentes como el que se produjo el otro día. Por eso, ese accidente, o mal llamado accidente, en realidad fue un asesinato de la patronal, de las medidas neoliberales. La privatización condujo a esa situación. Ahí tenemos una de las consecuencias de la privatización de un sector estratégico como es la mina. Esos 300 muertos, mineros, turcos, son consecuencia de la privatización. Como también lo fue en Gran Bretaña, el accidente que también provocó una innumerable cantidad de muertos cerca de Londres, cuando Tony Blair, socialdemócrata, alcanzó el poder, privatizó el ferrocarril, y la empresa privada que gestionaba el ferrocarril, una de las primeras medidas que adoptó para ahorrar costes fue precisamente suprimir las medidas de seguridad de los trenes. Consecuencia, accidente; consecuencia, muerte. Esa es la consecuencia de la privatización. La privatización lo que trae como consecuencia es precisamente más dolor y más sufrimiento a costa del beneficio de unos pocos. ¿Os imagináis que se privatiza por completo la sanidad en nuestro país? Y yo pregunto, ¿a qué empresa privada sanitaria le interesaría atender a una persona crónica? Con el coste económico que tiene la atención a una persona crónica. A la empresa privada sanitaria, ¿qué le interesaría? Que ese crónico fuese atendido y tuviese calidad de vida y se pusiesen todos los medios para que pudiese vivir el máximo tiempo posible, o le interesaría más bien que ese enfermo muriese lo antes posible con el fin de ahorrarse una ingente cantidad de dinero que tiene ese tratamiento? Esa sería otra de las consecuencias del proceso de privatización de la sanidad, salvo que el enfermo sea una persona rica y efectivamente se pueda pagar esa sanidad complementaria y se pueda pagar un tratamiento caro y costoso. Pero la inmensa mayoría de la ciudadanía que no es rica y que no lo podría hacer, tendría que asumir las consecuencias nefastas en la atención sanitaria. Por eso la atención sanitaria y el índice la calidad de vida y el índice de desarrollo humano en Estados Unidos o en aquellos lugares donde se ha privatizado, pues es sin duda alguna menor que en aquellos lugares donde la sanidad es pública. La educación, pues otro tanto de lo mismo.
podríamos aplicar el mismo criterio. Al final la educación solo sería válida, solo sería aceptable para aquellas personas que realmente se lo puedan pagar. Esa es la Europa que nos quieren traer, esa es la Europa que nos quieren vender, esa es la Europa que nos quieren traer, esa es la Europa de miseria que nos están ya, de hecho, trayendo con más paro, con unas condiciones laborales cada vez más difíciles y más lamentables, y frente a eso tenemos que rebelarnos. Frente a esa Europa del capital, de la troika, tenemos que plantar cara, tenemos que pararle los pies día a día en la lucha cotidiana. Tenemos que hacer frente a esa oleada de recortes absolutamente innecesarios. Si algo hay que recortar son precisamente los paraísos fiscales que hay en Europa y en el mundo. Si algo hay que recortar son los beneficios de la banca, una banca que se ha nutrido y se ha enriquecido a costa de los recortes sociales y del sufrimiento de los ciudadanos. Esa es precisamente la política que hay que llevar a cabo. A esos es a los que hay que recortar, y no a los ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna culpa de las políticas demenciales, absolutamente absurdas, que se han llevado a cabo y que solo han servido para que unos cuantos se enriquezcan. Y hay que plantarle cara a esos que se llenan la boca de patriotismo, a esos que dicen que son patriotas, a esos que enarbolan la bandera de España y se ponen en la muñequera la bandera de España. Esos no son patriotas. Esos que se llevan las cuentas y los dineros a Suiza, su patriotismo es un patriotismo de bolsillo, su única patria precisamente es el dinero, y ese patriotismo que enarbolan es totalmente ficticio, es un falso patriotismo, es una forma de engañar a la ciudadanía, de enturbiar a la ciudadanía, de hacer que la ciudadanía mire para otro lado cuando en verdad están escondiendo el dinero en Suiza. Ese es el patriotismo que realmente tiene, el patriotismo del euro, el patriotismo de ese dinero escondido, de ese dinero que han robado al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, amigos y amigas, os invito a que el próximo 25 de mayo acudáis a las urnas y le plantéis cara al bipartidismo, le plantéis cara a esos que fingen estar luchando y están planteando aparentemente dos posiciones, Partido Popular y Partido Socialista. Esos defienden exactamente lo mismo. Esos firmaron la reforma de la Constitución haciendo que se privilegiase el pago de la deuda antes que el sostenimiento del gasto social. Frente a esos hay que plantarles cara, y por eso yo os invito a que el día 25 de mayo planteéis la alternativa, votéis a Izquierda Unida para que podamos plantar cara en las instituciones europeas a esa Europa de miseria que pretenden construir, porque la Europa que nosotros defendemos es la Europa del pueblo, la Europa de los pueblos, la Europa de los ciudadanos, la Europa en la que el poder sea realmente el poder de la gente. Ánimo y adelante. A continuación va a intervenir Huerta Marín, que es del Consejo Político de Izquierda Unida de Galicia, y forma parte, junto con José María Ortega, de la candidatura a esta elección europea del año 2014 por la Izquierda Popular, los dos murcianos, además de sacar de María, que está hoy con nosotros, de la que te va a hablar. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Siento no poder veros mejor la cara, siempre me gusta poder ver la cara de la gente con la que hablo. El próximo 25 de mayo tenemos una cita importante. No me voy a detener otra vez a hacer el análisis que José Antonio hizo también, pero sí a dar propuestas en positivo. Porque el próximo 25 de mayo es el momento de cambiar Europa y es el momento de decir no al bipartidismo y a las políticas neoliberales de la troika.
¿Y qué es la Troika? La Troika es ese trino formado por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, instituciones que ninguno de nosotros y ninguna de nosotras ha votado y elegido democráticamente. Por eso, el 25 de mayo es el momento de decir sí al cambio que supone Izquierda Unida, Izquierda Plural, y decir sí a poner la economía al servicio de la gente y a crear una Europa democrática y social. No nos engañen, el bipartidismo es el causante de la situación que tenemos actualmente, con sus políticas neoliberales que ya desde Maastricht nos han ido conduciendo a este modelo que tenemos de Europa. Y hay que recordar que Izquierda Unida fue la única fuerza política que se opuso a Maastricht, porque ya nuestros análisis sabían que nos iban a conducir aquí. Tenemos que tener memoria y dignidad porque nosotros avisamos de que esta situación podría producirse. Porque es el momento de cambiar este modelo europeo donde la corrupción campa a sus anchas. Esa corrupción que hace que tengamos incoherencias como que persiguen a los que señalan con el dedo a los corruptos, como en el caso de Enrique Santiago, que ha sido denunciado recientemente por Álvarez Cascos. Tenemos que aguantar nosotros que nos marquen. Al revés, a ellos se les tendría que caer la cara de vergüenza, porque los corruptos son ellos, no nosotros. Tenemos que tenerlo muy claro, ir con la cabeza en alto. Y hay que también saber que el bipartidismo se presenta el próximo 25 de mayo con un programa oculto. En el fondo, no tienen propuestas, porque su propuesta es la misma. Votan el 73% de las veces lo mismo, porque en el fondo su propuesta para Europa es la misma. Si ya se lo decía esta mañana Rajoy a Rubalcaba. ¿Qué le decía Rajoy a Rubalcaba? Que sobre Europa estamos sustancialmente de acuerdo. Sustancialmente de acuerdo, si es que son lo mismo. Y sin ser exactamente lo mismo, hacen lo mismo. No nos importa si son o no son lo mismo, es que en el fondo hacen lo mismo. Y con sus políticas nos están llevando a esta situación. Además de que como gobiernan 9 países de la Unión Europea, entre ellos Alemania. Por tanto, hay que decirlo, tanto monta, Cañete como Valenciano. Esta tarde, esta noche, tienen un debate. Es un debate ficticio, es un debate de la mentira. Porque realmente no van a dar propuestas, si en el fondo están de acuerdo en lo mismo. Y lo han retrasado de tal manera para que al final coincida con el debate a 5 que se va a televisar en el canal 24 horas de todos los candidatos a presidir la Comisión Europea. Es un desprecio por parte de los 2 grandes partidos de este país lo que han hecho. Es un desprecio al debate real que se da de la alternativa real al Parlamento Europeo, donde realmente hay un debate, donde hay 5 voces distintas. Este debate que nos quieren vender no es un debate plural, porque en el fondo son ellos 2 intentando demostrar que no son lo mismo cuando son y hacen lo mismo. Tenemos que tenerlo muy claro. Además, nos aprobaron el 135, ese artículo que se cargó la Constitución, el pacto de nuestra Constitución sacrosanta que no podía modificarse. Ese artículo, ese 135 que le da prioridad al pago de la deuda frente a las pensiones, a la sanidad o a la educación, es un auténtico disparate. Es un auténtico disparate porque la economía se tiene que poner al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses financieros. Porque hay que recordar que la deuda que tenemos es una deuda ilegítima. Es una deuda odiosa. ¿Y por qué es una deuda odiosa? Porque el Banco Central Europeo, que por culpa del Tratado de Lisboa no puede prestarle dinero directamente a los Estados, se lo cede a bancos privados al 1%. Y esos bancos privados al 1% se lo ceden a los Estados al 7%. ¿Dónde está el negocio? Eso no es una deuda ilegítima, claro que lo es. Pero este concepto de deuda legítima, además, no es un concepto que nosotros nos hayamos sacado de la manga. Es un concepto que está en el derecho internacional desde siempre. Que a Alemania se le condonó la deuda cuando salió de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quién le debía el dinero? A Grecia. Y ahora al revés, es Grecia la que le debe el dinero a Alemania y Alemania quiere estrangularla hasta sangrarla viva. Pero es que la condonación de la deuda también la hizo Argentina. ¿Y pasó algo? Pues no. También la ha hecho Ecuador. Y gracias a eso, a una auditoría
pública de la deuda, una auditoría ciudadana, han conseguido poder salir del pozo en el que se encontraban. Hay que hablar de deuda ilegítima y si no debemos, no pagamos. Además, ese bipartidismo ahora mismo está negociando en secreto, en tapadillo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ese tratado que Izquierda Unida llevó al Congreso de los Diputados para exigir que fuera votado por todos los ciudadanos y ciudadanas españoles y que se postularan en contra de ese tratado, y por supuesto el Partido Popular y el Partido Socialista rechazaron la propuesta de Izquierda Unida, supone no solo la eliminación de aranceles, va más allá, supone la incorporación de las políticas y de las leyes de producción y las leyes laborales estadounidenses al terreno europeo. Es que si el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se aprueba, nuestra actual reforma laboral, con la cual estamos totalmente de acuerdo, nos va a parecer gloria. Es que vamos a estar totalmente desregulados. Es que si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no vamos a saber qué vamos a comer, porque ellos no tienen un control fitosanitario de sus productos. Y nosotros queremos saber lo que comemos. Es que si se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestra agricultura se va a ver seriamente perjudicada, porque no podemos competir con sus grandes extensiones de terreno. Tenemos que postularnos. El próximo 25 de mayo es un día para decidir quién está a favor y quién está en contra de ese tratado, que va a condicionar el futuro de nuestra economía en los próximos años. Además, ese bipartidismo nos vende como que se presenta a las elecciones europeas, postulan una serie de candidatos muy interesantes. El Partido Popular, la derecha, presenta como candidato a la Comisión Europea a un luxemburgués. Luxemburgo es un paraíso fiscal, todos lo sabemos. Es un señor que está a favor de la evasión fiscal. ¿Cómo va a hacer ese señor políticas de creación de empleo, políticas sociales? Pues no las va a hacer porque no está en su filosofía. Pero es que el candidato que presenta la socialdemocracia es Martin Schulz, que ese señor cogobierna actualmente con Merkel. Y además, en enero felicitaba a Rajoy por Twitter, diciendo que sus políticas de recorte eran muy acertadas. Pues fijaros la estratagema. Si gana la derecha, al final gana Merkel. Y si gana la socialdemocracia, al final gana Merkel. Al final lo ha apañado de tal manera que si no, siempre gana esta señora. Pues no, nosotros, y desde Izquierda Unida, planteamos otra alternativa, planteamos a Alexis Tsipras, un griego, porque es el momento de que los países del sur nos unamos contra las políticas neoliberales del centro de Europa. Porque este señor, Alexis Tsipras, sí ha sabido romper el bipartidismo en su país y ha sabido hacer las cosas de otra manera. Es una alternativa y es el ejemplo de que Izquierda Unida no está sola, que formamos parte de una coalición mayor, que los diputados y diputadas de Izquierda Unida, la izquierda plural, que mandemos a Europa, van a formar parte de un proyecto europeo mayor para cambiar de verdad esta Unión Europea que nos quieren imponer. Y hablar de Europa es también hablar de crear empleo. Necesitamos crear empleo, hacer políticas de empleo e invertir en crear empleo. Ya basta del concepto de austeridad. Hay que invertir en crear empleo. Nos dicen que no hay dinero y es mentira. Claro que hay dinero. ¿Dónde está el dinero? Pues el dinero está para lo que ellos quieren. Está para rescatar aviones, que los murcianos estamos pagando un aval de 182 millones por el aeropuerto de Corbera. Está en paraísos fiscales. Está en evasión fiscal. Está en que el capital no paga impuestos en las transacciones financieras y eso se tiene que acabar, porque claro que hay dinero, pero hay dinero para lo que ellos quieren y nosotros tenemos que decir que no, que tiene que haber dinero para crear política social y para crear empleo. Además, hay que hablar de un cambio de modelo productivo, un modelo productivo que sea sostenible, que sea respetuoso con el medio ambiente, que plantee una ordenación territorial sostenible, que ya basta de que Murcia esté una y otra vez salpicada de especulación y de macroproyectos urbanísticos, que el ladrillo no es un sector productivo, por mucho que nos dijeran que sí lo era.
Porque en los años del ladrillo, en el fondo, se estaba viviendo una burbuja en el cual no se estaba solucionando el problema del paro estructural, ni muchísimo menos. Necesitamos un modelo productivo sostenible. Tenemos que hablar también de transporte. Necesitamos una gestión pública del transporte que apueste por el ferrocarril convencional y por la bicicleta. Porque no puede ser que nos gastemos el dinero en macroproyectos como el AVE. No puede ser. Y hay que decirlo desde Europa, porque necesitamos una gestión pública de eso. Y tenemos que hablar también de renacionalizar el sector energético. Que no puede ser que los ciudadanos y ciudadanas estemos pagando con nuestra factura de la luz el enriquecimiento de una serie de empresas privadas y de lobbies de presión. No puede ser. Tenemos que renacionalizar sectores estratégicos. Tenemos que renacionalizar sanidad, educación, energía, agua. Y en el sector de la energía no podemos hablar de energías renovables si no es nacional, si no es una gestión pública, si no es una gestión pública de los precios. Porque no hay que olvidar que en diciembre de 2013, el 26 de diciembre, con el polvorón en la boca, el Partido Popular nos aprobó una ley de impuesto al sol que hace que todas aquellas personas que tengan una pequeña instalación solar en casa tengan que declararlo a Iberdrola y pagarle una tasa, porque dice Iberdrola que si no declaramos estamos robándole. Pero lo que hay que decirle a Iberdrola es que la que nos roba es ella todos los meses, con su factura. Pero si encima no declaramos, nos pone unas multas que oscilan entre 6 y 60 millones de euros. Que me río yo, ¿quién de nosotros tiene entre 6 o 60 millones de euros? Muy gracioso. Por tanto, hay que hablar de energía en Europa, hay que hablar de agua y hay que hablar de biodiversidad, porque hay que incorporar ese concepto a la ordenación territorial. Hay que preservar nuestra biodiversidad porque es el futuro. Y hay que hablar también de alimentación y de política agraria comunitaria. Porque la política agraria comunitaria que han aprobado ahora Partido Popular y Partido Socialista no es la política agraria comunitaria que esta región y que este país necesita. Porque tenemos que acabar de financiar por hectárea, hay que financiar por producción. Porque no puede ser que la persona que más dinero recibe de la política agraria comunitaria sea la duquesa de Alba. Esa señora no necesita dinero de Europa, si esa ya tiene. El dinero hay que dárselo al que trabaja la tierra y al que produce. Y hay que establecer medidas para conseguir que aquellas personas que pierdan la producción por catástrofes naturales se les ayude. Y eso tiene que venir de Europa. Claro que sí, porque actualmente existe una política agraria comunitaria, pero no es la que necesitamos. Nos están vendiendo que esta política agraria que han aprobado está bien, porque en el fondo es más o menos el mismo dinero. Ha habido un recorte, pero más o menos recibimos lo mismo. Pero es que eso no es lo que nos importa. No nos importa cuánto dinero total recibimos, sino cómo se reparte ese dinero. Cómo llega a cada uno de nosotros y de nosotras. Y eso es importante. Y también hay que hablar de que no queremos transgénicos, de que no queremos alimentos modificados genéticamente, porque no queremos ser conejillos de India y descubrir de aquí a 20 años los efectos que eso puede producir. Y porque no puede ser que año tras año estemos pasando por caja, porque las empresas multinacionales que gestionan los transgénicos, todos sabemos quiénes son y cómo funcionan. Y el próximo 25 de mayo, las mujeres debemos ir a votar, siendo conscientes de que somos mujeres que vamos a votar. Porque tenemos que decirle al bipartidismo, claro y alto, que no estamos dispuestas a que la pobreza tenga cara de mujer. No estamos dispuestas. Que no queremos asumir los trabajos derivados de los recortes en servicios sociales y dependencia. Y que no estamos dispuestas a perpetuar un sistema de roles producto del machismo social. El capitalismo se construye sobre la división sexual del trabajo y por eso nos quieren en casa, entre fogones, y nos niegan la capacidad emancipatoria. Por eso el Partido Popular quiere mandar a las jóvenes embarazadas a sus casas para ahorrarles la vergüenza de ser mujer. Pero si lo vergonzoso y vergonzante son ellos. Si lo vergonzoso y vergonzante es que salga un obispo diciendo que a la mujer hay que retirarle el derecho al voto porque últimamente piensan demasiado por su cuenta. Y lo vergonzoso es que un cura en una misa, en una comunión, diga que antes los hombres solo pegaban a sus mujeres pero que no las mataban.
porque había más moral cristiana, que eso es lo vergonzoso y vergonzante, que hay que trabajar desde Europa en crear una directiva de igualdad de género y que luche en contra del maltrato hacia las mujeres. Y por eso nos imponen una ley del aborto, que ataca frontalmente a nuestros derechos como mujeres, que nos impone la maternidad forzosa y pone en riesgo nuestra salud. Quieren que volvamos otra vez a si tienes dinero te vas a Londres, si no, te quedas aquí. Y tenemos que decir alto y claro que nosotras parimos y que nosotras decidimos. Y que no puede ser que el 50% de la población le quiera exigir al otro 50% cómo tiene que vivir. Y el próximo 25 de mayo, los jóvenes también tenemos una cita importante, porque las políticas neoliberales del bipartidismo y de la troika nos han convertido en la generación del paro, de la precariedad y del exilio. Al 57% del paro juvenil que sufrimos en este país hay que sumarle un mercado laboral totalmente precario, que nos han convertido en pobres con contratos, que no tenemos capacidad emancipatoria, que no podemos comprarnos un piso, que no podemos tener un proyecto de futuro, decidir formar una familia porque no nos dejan, porque algunos, aunque tengan trabajo, ese dinero que cobran no es suficiente para ello. Por eso, la mayoría estamos abocados al exilio y la generación más preparada de nuestro país no se va porque tenga espíritu aventurero como nos quieren hacer creer a algunos, se va porque la echan, se van porque nos echan, porque nos niegan un proyecto aquí en nuestro país. Por eso, el 25 de mayo tenemos que ir a votar para transformar esta Europa que se ha convertido en una institución obsoleta y que no piensa en los jóvenes, que no los tiene en cuenta. Los jóvenes necesitamos luchar, y lo digo en serio, luchar, porque cuando salgamos de esta crisis, en la cual tendremos que decidir si salir de la crisis es resolver el problema de la banca, y a eso ellos lo llamarán salir de la crisis, o si salir de la crisis es resolver el conflicto social en el que nos encontramos, porque necesitamos luchar ahora, porque no podemos esperar 15 años a que se aclare si hemos salido o no, porque cuando pasen 15 años yo tengo 45 años, ¿y qué proyecto de vida me queda? Lo necesito ahora, y lo quiero ahora. Por eso los jóvenes tenemos que luchar por nuestros derechos, empoderarnos, politizarnos, tomar partido y tener muy claro que tenemos que exigir políticas de juventud que creen empleo, que creen trabajo, y tener muy claro que la única alternativa capaz de romper con el bipartidismo y capaz de hacer eso porque tiene un proyecto global a nivel europeo es Izquierda Unida y ninguna otra. Lo tenemos que tener muy claro. Por eso, Izquierda Unida, la izquierda plural, concurre a estas elecciones con propuestas y alternativas. Tenemos propuestas y alternativas, tenemos programa, ese contrato que contraemos con los ciudadanos y ciudadanas cuando nos votan, que no se nos olvida nunca y que siempre lo tenemos presente. Y tenemos alternativas para cambiar este modelo de Europa que nos quieren imponer y para devolverle el poder a la gente, para construir una Europa sin troika, una Europa diferente, y para eso contamos con una candidatura ilusionante, distinta, plural, porque tenemos una manera diferente de hacer las cosas, porque Izquierda Unida no manda elefantes de la política a Europa a jubilarse, porque creemos y apostamos por la juventud, por la creación del tejido social, por la diversidad y otra manera de hacer las cosas, porque no nos engañen, no existe una clase política, no, existen políticos de distintas clases. Existen políticos que defienden los intereses de uno y políticos que defienden los intereses de otros. Y tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros intereses y votar a aquella formación política que de verdad defiende nuestros intereses, los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. El próximo 25 de mayo, por eso, llamamos a la participación. La abstención no es una solución, el bipartidismo se nutre de la abstención. Si la abstención se da, el bipartidismo ya ha ganado. Por eso, la abstención no es una solución, pero es que el voto blanco tampoco lo es. Y el voto nulo tampoco. A miles de vosotros preguntarán, no quiero votar ni a uno ni a otro, pero quiero ir a votar, hago voto nulo. Hay que explicar que no
que el voto nulo no es una solución, que no cambia el sistema, que en el fondo es un voto de conformidad, que le da la razón a lo que están gobernando, que no, que hay que cambiar eso, que hay que votar y votar conscientemente a alguien que defienda nuestros intereses. Y todo y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que ser altavoces del cambio y tener muy claro que los medios de comunicación no nos van a ayudar, pero es que eso ya lo sabíamos. Televisión Española nos ha dado menos de 100 segundos durante todos estos 15 días entre la televisión pública. Empezó dándonos 45, lo denunciamos a la Comisión Electoral, ya vamos por casi 100. Pero es que eso es lo que hay. No pensábamos que nos fueran a hacer la campaña, pero que no nos engañen, las cifras tampoco se lo pusieron fácil y lo ha conseguido, le ha conseguido dar la vuelta al bipartidismo. ¿Cómo ha sido posible? Creando tejido social y convirtiéndonos todos y cada uno de nosotros en personas concienciadas en convencer a otras personas de que hay que cambiar y de que hay alternativas. Por eso, el 25 de mayo hay alternativa al bipartidismo. Esa alternativa al bipartidismo se llama Izquierda Unida, la izquierda plural. Y ese 25 de mayo tenemos que ir a votar para devolverle el poder a la gente. Muchas gracias, compañeros. Domingo está preparándose y va a tocar otro par de canciones. Bueno, ya sabéis que las fábulas y los cuentos lo que hacen es que simplifican un poco la realidad y la simplifican pues sobre todo con la intención de que nos quedemos con lo esencial. Bueno, yo voy a hacer una pequeña interpretación de todo lo que nuestros compañeros nos han estado diciendo y reflexionando. Y es que nosotros queremos hacer una sociedad absolutamente diferente. Y la imagen que se me ocurría a mí al hacer esta canción era la imagen de tenemos un país lleno de escaleras que impiden que muchísima gente pueda subir, entre otras cosas porque hay muchas escaleras que necesitan de un pase especial y además están muy empinadas. Pero es que además también hay muchas escaleras hacia el fondo y esas sí las hacen bien anchas para que bajemos mucho si puede ser y nos quedemos ahí más cerca del estercolero. Bueno, el caso es que hice esta pequeña El país de las escaleras. Había escaleras, escalas y escalafones y todo el mundo subía a empujones. Si levantabas los ojos veías el culo de quien había de pisarte, casi seguro. Si no llevabas cuidado caías rodando y otra vez desde abajo a seguir sudando. Tenías suerte si había un ascensor, podías llegar muy alto y ser asesor. Era el país de las escaleras, de las escalas y escalafones. Si te parabas solo un ratito, te pateaban los dos riñones. Había escaleras muy altas y retorcidas y escalas muy peligrosas y muy jodidas. Escalafones que había que pillar al salto, aunque algún otro cayera desde lo alto. Y escaleras doradas y con diamantes
aunque escaleras de mierda había bastantes. Había escaleras y escalas mirando al cielo, y sobre todo había muchas hacia el subsuelo. Era el país de las escaleras, de las escalas y escalafones. Si te parabas solo un ratito, te pateaban los dos riñones. Y cuando un día llegó la revolución, lo que primero hicieron, demolición, y derribaron escalas y escalafones, y se encontró pedestales por los rincones, y pasamanos fundieron por ser de oro, y el diamante rompieron pa' más decoro, y tabicaron las puertas de ascensores, y en cualquier agujero plantaban flores. Es el país sin una escalera, y ya no existe el escalafón. Todos se miran, ahora los ojos, se nota mucho la emoción. Ni subes ni bajas, que vas pa'lante. Ahora es tan llano este país, no hay zancadillas ni malas artes, y al de tu lado ves sonreír. Un mundo nuevo sin escaleras, esto algún día será así. Os canto una más y ya no os doy más la brasa. Es que quiero cantar una porque al fin y al cabo todo el esfuerzo que estamos haciendo es fundamentalmente pensando en toda la gente, pero pensando de una forma muy especial en aquellas personas que se han quedado sin nada. Nosotros antes lo veíamos bastante lejos. Decíamos, hay que ver los países del sur, pobrecitos. Y estaban haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ahora con nosotros. Pero resulta que ahora sí que nos toca a nosotros. Ahora sí que toca a 6 millones y pico de personas que no trabajan, al millón, a los 2 millones de familias que no trabaja absolutamente nadie, a toda la gente que se queda en la puñetera calle, después de estar pagando un montón de años en su casa, yo qué sé, una cantidad a gente que no encuentra ningún trabajo, que le quitan la seguridad social, que se tiene que ir de su país. Ya sabéis lo que significa PPE, no es por lo que nos han dicho el Partido Popular de España, sino, como decías tú, paro, precariedad y exilio. Ese es el PPE que tenemos ahora. Bueno, el caso es que Los Nadies, que es como se titula esta canción, que es un relato de Eduardo Galeano al que yo le he puesto música, bueno, pues habla un poco de todo eso, de la gente que no cuenta absolutamente, pero que para nosotros sí que cuenta mucho. Sueñan la pulga con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobre, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaro, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovinita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen
y aunque le explique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta. Ellos serán, ellos y ellas, los primeros en la fiesta. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta. Ellos serán, ellos y ellas, los primeros en la fiesta, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Ellos serán los primeros, irán vestidos de fiesta, bailarán ya sin cadena y habrá un gran pan en su cesta. Ellos serán los primeros en la fiesta. Vamos a cerrar el acto, agradecemos la presencia y recordar fundamentalmente lo que ha dicho María. Estamos en campaña electoral, los demás partidos también están en campaña electoral y ya sabemos cómo se la gastan. Nosotros tenemos los medios que tenemos y tenemos que hacer altavoces. Tenemos que transmitir a los amigos, a los familiares, que aquí nos han explicado, y lo que todos tenemos claro: la salida está por la izquierda. No votar significa mantener lo que tenemos. Y votar lo que tenemos significa profundizar en recetas que no valen, recetas que nos están poniendo cada vez más en contra. La salida de esta situación está por la izquierda. Y la izquierda es Izquierda Unida Verde y la izquierda plural en esta elección europea. Muchas gracias y al día 25 de mayo todos